Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Ya con ustedes, con nuestro programa Curso Bíblico, con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto, de la parroquia Santa Mónica. Padre, ¿qué tal? Bien, padre. Estamos otra vez con ustedes para seguir hablando de la Biblia. Hoy, esta vez, vamos a pasar al Nuevo Testamento y vamos a hablar un poquito en general del Nuevo Testamento, de los evangelios, qué significa todo eso y qué importancia tenemos que darle cada uno de nosotros. Bien, antes de comenzar a hablar del Nuevo Testamento, nuestra oración, Padre Roberto. Nos ponemos en presencia de Dios y le pedimos: Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén, Padre Roberto. Bien, el libro de la Nueva Alianza, Nuevo Testamento. ¿Cómo se da el paso de la Antigua Alianza a la Nueva Alianza, Padre? Muy bien, pues de la Antigua a la Nueva Alianza, que es del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios es más fiel al hombre que el hombre mismo, ¿no? Dios es más fiel que nosotros. Nosotros a veces somos infieles hasta nosotros mismos y nos traicionamos y nos hacemos daño y nos perjudicamos. Pues Dios es fiel. A pesar de todas las infidelidades de sus criaturas, de los hombres, en el Antiguo Testamento y siempre, su fidelidad permanece para siempre. Eso lo dice además el Salmo 117. Su fidelidad permanece para siempre. Fue fiel al hombre antes en el Antiguo Testamento y es fiel en el Nuevo Testamento. Por eso, cuando se cumplió el tiempo establecido, que también lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, Dios, envió a su mismo Hijo a fin de hacernos pasar de la muerte a la vida. Tenemos lo dice el Evangelio de San Juan. Y esto no por las obras de justicia que habíamos realizado nosotros, sino solamente por su misericordia. Es un regalo. Todo lo que hace Dios por nosotros es un regalo y es fruto de su misericordia. Así, mediante la muerte y resurrección de Jesús, un nuevo pacto, o la antigua alianza, con el pueblo de Israel sucedió una nueva alianza. O sea, en este contexto de que Dios permanece fiel, de que Dios es misericordioso, de que Dios nos regala toda la salvación, la vida y todos los acontecimientos, es que se da un paso de la antigua alianza con el pueblo de Israel hacia la nueva alianza. Antigua alianza, nueva alianza. El paso del Antiguo Testamento al paso del Nuevo Testamento. Un nuevo pacto de amistad. En el Antiguo Testamento, antigua alianza significa aquella alianza que Dios hizo con Moisés en la antigüedad, en los principios del pueblo de Israel, saliendo de Egipto. Antigua alianza, la que hizo con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Y da paso a un nuevo pacto, una nueva alianza de amistad de Dios con los hombres, con el mundo entero, que transformó radicalmente las relaciones de Dios
con la humanidad. Esta nueva alianza es una relación nueva, una relación distinta de Dios con nosotros. El Antiguo Testamento es como una alianza como preparatoria para lo que va a acontecer. Y lo que va a acontecer es el gran acontecimiento, que es nuestra salvación, que viene por esta nueva alianza, que es Jesucristo. El protagonista de esta nueva alianza es Jesucristo. El medio entre Dios y nosotros es Jesucristo. En esta nueva alianza se cumplió y llegó a su plenitud todo lo que estaba prefigurado y anunciado en la antigua. Todo el Antiguo Testamento es figura y anuncio de lo que va a ser la nueva alianza. Todo el Antiguo Testamento pues va anunciando y preparando lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. El profeta Jeremías la había descrito como una total renovación interior, como un encuentro íntimo y personal de Dios con cada uno de sus hijos. Por eso así lo expresa el profeta Jeremías, bien explícito. Llegarán los días, dice oráculo del Señor, ¿ven? Oráculo del Señor. Es palabra del Señor, pero lo transmite esa palabra por medio de este profeta, de los profetas, en este caso Jeremías. Llegarán días en que se estableceré una nueva alianza con la casa de Israel, con el pueblo de Israel, y la casa de Judá, es todo el pueblo. No será como la alianza que establecí con sus padres el día que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. O sea, no va a ser una alianza como la que hizo con Moisés en el Sinaí, en el desierto, en camino desde Egipto hasta la tierra prometida. Esta nueva es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos. Ya la ley no va a ser en piedra, en las tablas de la ley, sino dentro de ellos, en el corazón. La escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Eso es la nueva alianza. Ya no se acordará de nuestro pecado, de nuestras infidelidades, y todo será nuevo para nosotros. Eso lo tiene Jeremías en el capítulo 31. Estas dos alianzas tienen su línea demarcatoria en Jesucristo. Jesucristo es el centro. Hasta Jesucristo, la antigua alianza. Desde Jesucristo, la nueva alianza. Él es Jesucristo, el mediador de la nueva alianza anunciada por los profetas y esperada por el pueblo elegido. Más aún, al ser Jesucristo Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Él realiza esta alianza en su propia persona, en su propia entrega, estableciendo un vínculo indestructible entre Dios y los hombres. De allí que esta nueva alianza, al mismo tiempo que renueva y perfecciona la antigua, es una alianza que renueva la antigua, la perfecciona, porque la antigua queda atrás, queda pasado, le trasciende y le confiere una proyección insospechada. Mientras que la antigua era provisoria, temporal, la nueva es definitiva y eterna. La antigua alianza era para el momento, para ese momento del pueblo de Israel que estaba atravesando y demás, y para constituirlo como un pueblo que estaba comenzando. La nueva alianza ya es definitiva, es para siempre, es para siempre. Ya no está preparando otra alianza después y demás, ya esta es definitiva. Trasciende y confiere una proyección pues insospechada. Mientras que la alianza, la antigua, fue promulgada por medio de Moisés, un hombre, siervo de Dios, escogido por Dios, pero era un hombre, y estaba grabada en tablas de piedra, fíjese la diferencia, un hombre y tablas de piedra. Ahí estaban escritos los 10 mandamientos, la alianza.
La nueva alianza está fundada en el Espíritu de Dios, en Dios mismo, y estaba grabada o sellada con la sangre de Cristo. No era en piedra, era la sangre de Cristo, donde está grabado, vamos a decir, las normas de esta alianza nueva en Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes futuros, que penetró de una vez para siempre en el santuario celestial, y como dice la carta a los Hebreos, obteniéndonos así una redención eterna. ¿Ven? Redención eterna. La redención del pueblo de Israel fue temporal. La redención que nos trae Jesucristo con esta nueva alianza es eterna, definitiva y para siempre. Qué bien, Padre Roberto. Entonces vamos conociendo cómo se da el paso de la antigua alianza a la nueva alianza. Continuamos en nuestro curso bíblico con el Padre Roberto Armas. Hemos hablado del paso de la antigua alianza a la nueva alianza. Padre, ¿por qué se llama al Nuevo Testamento el libro de la nueva alianza? Bien, prácticamente lo acabamos de decir en el apartado anterior, ¿no? Antigua alianza es el libro de la antigua alianza, es el libro donde nos cuenta, nos relata todo lo que sucedió y se escribió sobre la etapa de la historia de los comienzos del pueblo de Israel, la esclavitud en Egipto, la salida de la esclavitud, donde se hace la alianza en el Sinaí con Moisés, hasta llegar a la tierra prometida, y bueno, pues después todo lo que sucede, los reyes y demás, y los profetas, todo eso es pues Antiguo Testamento, por lo tanto, antigua alianza. Y esa antigua alianza, o Antiguo Testamento, tiene un libro que se llama así, Antiguo Testamento, que decíamos el otro día que estaba dividido en 3 partes para los judíos, ¿no? El libro de la ley, que es el Pentateuco, el libro de los libros de los profetas y los demás libros, los otros escritos, ¿no? Esos 3 apartados. Eso era un libro, el libro de la antigua alianza. Entonces, en la nueva alianza ya es otra etapa, ya es con Jesucristo, comienza esa etapa con Jesucristo y lo que sigue después de Jesucristo. Y también esta etapa, poco a poco, irá escribiendo su libro, el libro de la nueva alianza, que es el Nuevo Testamento, con los distintos libros. La antigua alianza, Antiguo Testamento tiene muchos libros, 47 libros, 47 libros, y la nueva alianza, el Nuevo Testamento, tiene 27 libros que se van escribiendo poco a poco, que vamos a explicar cómo, ¿no? Pero esa es la diferencia que hay, ¿no? Entonces, el libro de la nueva alianza son los libros que nos van a dar a entender el sentido de Jesús, la vida de Jesús y demás. Como la antigua alianza, pues también la nueva alianza tiene su libro, decimos. Es el que se denomina Nuevo Testamento y consta de 27 escritos, compuestos en menos de un siglo. El Antiguo Testamento fueron prácticamente casi 2000 años lo que cuesta escribirse y constituirse y demás, ¿no? El Nuevo Testamento es más corto y es el comienzo de una etapa nueva y solamente nos relata pues en los comienzos, ¿no? Jesús, los apóstoles y demás. Y después ya los libros que se escriben a continuación, más atrás, ya no son de origen apostólico, entonces ya son de santos padres y demás, ya no se llama Nuevo Testamento o Nueva Alianza o Biblia, se llama escritos de los santos padres, escritos del magisterio de la Iglesia, de los obispos, de los santos, ya que son posteriores a los mismos apóstoles, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento solamente son 27 libros, compuestos en menos de un siglo después de la muerte de Jesús. Y la recopilación de estos libros, para que quede definitivo el Nuevo Testamento, escritos, es el resultado de un proceso bastante complejo. O sea, el determinar qué libros componen el Nuevo Testamento no fue fácil hacerlo, porque se fueron escribiendo libros después de la muerte de Cristo, pasaron varios años, con la predicación de los apóstoles,
Entonces se fueron escribiendo las cartas, se fueron escribiendo los evangelios, se fueron escribiendo estos 27 libros. Pero después, para determinar si eran o no eran libros bíblicos inspirados por Dios, pasaron bastantes años de estudio, de reflexión por medio de la iglesia primitiva de aquel tiempo, ¿no? Al principio, los cristianos no tenían otra Biblia que los libros sagrados del judaísmo, ¿no? Al principio, cuando está Cristo predicando y cuando comienzan la predicación de los apóstoles, hasta ahí no había escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Solamente estaba el Antiguo Testamento, que sí estaban ya escritos, estaban ya conformados, ¿no? Los 46 libros o 47 del Antiguo Testamento ya los tenían los primeros cristianos. La Biblia de los primeros cristianos era solamente la Biblia de los judíos de hoy, era solamente el Antiguo Testamento. Los libros sagrados del judaísmo, la ley, los profetas y los demás escritos, leídos e interpretados a la luz de las enseñanzas y la obra de Jesús. O sea, ya comenzaron a leerse estos libros del Antiguo Testamento, pero haciendo referencia a Jesús. Cómo todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento se estaba haciendo realidad en la vida misma de Jesús. Su fe, entonces, de los primeros cristianos, no se basaba en documentos escritos en esa época. La fe en Jesucristo no se basaba en escritos, se basaba en la experiencia que habían vivido con Jesús y la experiencia que los apóstoles habían transmitido a los demás, ¿no? Entonces era interior. Entonces esa fe la manifestaban interiormente, ¿no? Fue el testimonio de los apóstoles, de los primeros discípulos, los que fortalecieron esa fe. Pero la transmisión oral de la buena noticia resultó pronto insuficiente para satisfacer las necesidades de una iglesia en rápida expansión. Iba creciendo la iglesia y se fundamentaban solamente en lo que contaban de Jesús, lo que contaban de los apóstoles, pero eso era oral nada más. Se transmitía en las comunidades, en los grupos, en las celebraciones y demás, pero se iba enfriando porque pasaba el tiempo, pero no había testimonios evidentes como escritos y demás, ¿no? Entonces ahí la transmisión oral quedó insuficiente y se hizo necesario que se comenzaran a dejar por escrito estos testimonios de Jesús, sobre Jesús y sobre los apóstoles. De hecho, Pablo tuvo que redactar pues varias cartas para mantenerse en contacto con las numerosas comunidades fundadas por él. Ahí comienza a escribirse el Nuevo Testamento. Pablo evangelizaba comunidades, fundaba comunidades y iba a otra comunidad y la primera se quedaba sola con algún discípulo que había quedado ahí encargado y fundaba otra comunidad y pasaba a otra y esa comunidad quedaba sola. Entonces varias comunidades ya fundadas por Pablo quedaban solas, quedaban solamente con lo que habían escuchado oral, ¿no? Y entonces eso, cuando al paso del tiempo, como que se iba enfriando un poquito, ¿no? Entonces Pablo tuvo que redactar varias cartas para mantenerse en contacto con las numerosas comunidades que había fundado él y así mantenerles firmes en la fe. Cartas que se referían siempre pues a las enseñanzas de Jesucristo y demás. Por otra parte, a medida que iban muriendo los apóstoles y los que habían conocido a Jesús, se hizo más urgente recoger por escrito todo su mensaje. Todo lo que estaban enseñando y predicando, era necesario ya ir recopilándolo por escrito para que permaneciera y pudieran pues los nuevos que no conocían a los apóstoles tener una fuente de inspiración en algo escrito, en libros escritos. Entonces, así es como comenzó a escribirse pues el Nuevo Testamento poco a poco, ¿no? Aquellos fueron pues poco a poco recibiendo al principio de los testigos oculares, pero después buscando los escritos de esos testigos oculares que fueron dejando poco a poco, ¿no? De esta necesidad vital para la Iglesia surgieron entonces los distintos libros o escritos que luego pasaron a constituir, vamos a decir, el canon o del libro de la Nueva Alianza o del Nuevo Testamento.
Primero fue todo oral y después pasó con las cartas de Pablo y otros escritos, sobre todo de los evangelios, a libros escritos, como los conservamos hoy. Continuamos con nuestro curso bíblico y el padre Roberto Armas, Justino Recoleto, explicándonos sobre el libro de la Nueva Alianza, Nuevo Testamento. Nos corresponde, padre, conocer cómo se forma el canon o lista oficial del Nuevo Testamento. Muy bien, pues ya hay que entender qué significa canon. Cuando comenzamos el curso bíblico explicamos bien que era canon, viene de caña. Canon es una palabra griega también, viene de caña, y caña que utilizaban antiguamente para reglas, para trazar líneas y demás, por medidas, y al final terminó como regla de vida, de ordenar algo, y en este caso fue ordenar los libros, y entonces se convierte en lista de libros ordenados, o sea, ya declarados como oficialmente inspirados por Dios. El canon de la Biblia es la lista de libros inspirados por Dios. Y el que se cree que no es inspirado por Dios ya no entra en el canon, no entra en la lista, no es oficial, ya no es Biblia, ya es apócrifo, falso o de otro temario, ¿no? Pero no de la Biblia. Entonces, canon significa eso, lista oficial de los libros. Entonces, la fijación ya definitiva de este canon o de esta lista oficial de los textos normativos para la fe y la vida de la Iglesia, porque eran libros para normar y organizar bien la marcha de la vida de la Iglesia, se fue realizando progresivamente, poco a poco. No fue de la noche a la mañana, estos libros los elegimos, entran en el canon, entran en la lista y ya está. No, demoró bastantes años, hasta casi 3 siglos, para determinar cuáles quedaban como libros oficiales de la Biblia, del Nuevo Testamento, inspirados por Dios, que tuvieran relación, pues sobre todo, con algún apóstol, ¿no? Entonces, ya a fines del siglo II, fíjese, a fines del siglo II, no existían dudas sobre el carácter inspirado de los 4 evangelios, por ejemplo. Los 4 evangelios ya estaba definitivo que eran 4 libros inspirados por Dios. También los Hechos de los Apóstoles, era un libro que era clave, y las cartas paulinas de San Pablo. Esos libros fueron los primeros que se incluyeron dentro de esta lista del Nuevo Testamento. A comienzos del siglo III fueron reconocidos también como inspirados la primera carta de Pedro y la primera carta de Juan, todavía, ¿no? No solamente la primera carta, no las otras cartas. A los restantes escritos se les admitió bastante tiempo después y al cabo de largas discusiones. Libros, sobre todo la carta de Santiago, la carta de Judas, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan, incluso hasta el Apocalipsis y demás, demoró más años con discusiones de los santos padres y de los que estaban responsables de la Iglesia en esa época. El acuerdo unánime con respecto a la fijación definitiva del canon de todo el Nuevo Testamento solo se logró en el transcurso del siglo IV. O sea que tuvieron que pasar 300 y pico años después de que fueran escritos, 300 años después de que fueran escritos, para determinarse que eran libros inspirados. Y fue cuando la preocupación por la unidad eclesial y el influjo preponderante de la Iglesia de Roma contribuyeron a eliminar las divergencias. Cuando ya se establece Roma como el centro, con Constantino y demás, la Iglesia se consolida, se fortalece, y ahí es donde se determina ya claramente en algunos concilios, en el cual en uno de ellos estuvo nuestro padre San Agustín, donde se determinan ya los libros oficialmente
inspirados, por lo tanto, el canon. Entonces se ve formando, como ven, en unos 300 o 300 y pico años de conversaciones, de divergencias y discusiones seguramente, que este sí, que este no, que aquí... Bueno, pues entonces, en el siglo IV, a mediados, casi a mediados, es donde ya se esclarece y se determina la lista definitiva del Nuevo Testamento. Entonces ahí ya teníamos la Biblia completa. El Antiguo Testamento ya estaba definido antes ya, y ahora pues con el Nuevo Testamento se define toda la Biblia prácticamente. Lo que determinó la aceptación canónica de cada escrito en particular fue su vinculación con la enseñanza y la autoridad de los apóstoles, de algún apóstol. Tiene que coincidir con la enseñanza de los apóstoles, y si había alguna referencia de que ellos habían escrito, pues con todavía mejor. Con todo, lo importante no era tanto que cada escrito tuviera a un apóstol como autor, en el sentido estricto de la palabra, sino más bien que su contenido, su enseñanza, expresara fielmente la tradición apostólica, que fuera fiel a la enseñanza que habían predicado y transmitido los apóstoles. Al establecer ya el propio canon, la Iglesia no pretendió oponer otra escritura a la ya existente del Antiguo Testamento. Todo lo contrario. El Nuevo Testamento no sustituye al Antiguo Testamento. Al contrario, lo confirma y aclara su verdadero sentido, mostrando cómo se realizaron en Jesucristo las promesas de salvación contenidas en la ley de Moisés, de los profetas, los salmos y demás, o sea, en el Antiguo Testamento. Todo lo que he escrito en el Antiguo Testamento se aclara y se confirma con la llegada de Jesucristo. De uno a otro testamento no hay ruptura, sino cumplimiento. Para expresar esta continuidad, el arte cristiano representó alguna vez a los 4 grandes profetas del Antiguo Testamento, llevando sobre sus espaldas a los 4 evangelistas. Entonces, unidos los profetas con los evangelistas, entonces, Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora nos corresponde conocer cuál es la cronología del Nuevo Testamento, Padre Roberto. Bien, la cronología. Crono es tiempo. Entonces, la distribución del tiempo. ¿Cómo se distribuye el tiempo en el Nuevo Testamento? También hablamos de la cronología del Antiguo Testamento, desde el origen, desde la creación, pero el origen del pueblo de Israel es Abraham, y los escritos pues comienzan a escribirse ya en tiempo de los reyes. O sea, eso es cronología. ¿Cuándo se escribió tal libro? ¿Cuándo se escribió cuál otro? ¿Cuándo existió? ¿En qué año más o menos? Porque siempre todo esto no hay una exactitud para determinar los años en que sucedieron los hechos históricos de personajes del pueblo de Israel y demás, y los años exactos del nacimiento de Jesús y después de la actuación de Jesús, su pasión, su muerte. No hay año exacto. No hay año exacto. Es aproximado. Por eso siempre decimos, hacia el año tal nació Jesús, hacia el año tal predicó Pablo, hacia el año tal, siempre hacia el año, más o menos, 3, 4, 5 años arriba, 3, 4, 5 años abajo, hay esa dificultad de no se sabe con exactitud. Entonces, la cronología bíblica del Nuevo Testamento es determinar los años en que acontecieron pues distintos pasajes de la vida de los personajes principales del Nuevo Testamento. El nacimiento de Jesús, sabemos que es el centro. Antes de Jesús es AC, antes de Cristo. Año tal que pone AC después es antes de Cristo. El año 50 DC después de Cristo, ¿no? La división de la historia es Jesucristo. Pero Jesucristo no nació en el año 0. En el año 0 tiene que haber nacido, en el año 0, y ahí comenzará del día de Navidad, ahí comenzar el primer año a partir del nacimiento de Jesús. Pero
a la hora de transcribir toda esta historia de los acontecimientos, de los personajes y demás, incluso de Jesús, los historiadores primeros cometieron algún error, no estaban tampoco seguros y hubo algunos errores. Y entonces, por esos errores se han estudiado ahora, simplemente en algunos años. Por eso el nacimiento de Jesús posiblemente fue antes del año 0, y hacia el año 6 o el año 7. 7 o 6 antes de Cristo es cuando nace Cristo. Parece una contradicción al hablarlo, pero bueno, es que así es como parece que históricamente lo más real es eso, que Jesús naciera pues hacia el año establecido ya no podemos cambiar eso, 5, 6 o 7 antes de Cristo. Estaba el emperador Augusto en Roma, después le sucedió Tiberio hacia el año 14 después de Cristo, cuando Jesús tendría unos 20, 21 años, porque se había nacido 7 años, 6 años antes, pues cuando tenía unos 20 años ya gobierna en Roma Tiberio. El Poncio Pilato, que también es autoridad romana, aparece en la historia hacia el año 26 después de Cristo, como procurador de Judea, autoridad de Judea. Hacia el año 27 después de Cristo, aparece Juan Bautista predicando. La predicación de Juan Bautista, no su nacimiento, porque su nacimiento fue unos meses antes del nacimiento de Jesús. La predicación de Juan Bautista y el comienzo de la actividad también de Jesús, porque fue ahí mismo. Comienza la predicación de Juan Bautista hacia el año 27 y en ese mismo año, más o menos, también sale Jesús y se encuentra con Juan Bautista, que está predicando en el Jordán y que está bautizando. Y se encuentran los dos y tenemos varias escenas en los evangelios del encuentro de Juan Bautista con Jesús, incluso el bautismo de Jesús. Jesús no necesitaba bautizarse, por supuesto, pero se hace bautizar simplemente por un testimonio que quiso dar al pueblo y para darse a conocer. Bien, pues eso más o menos, comienzo de la predicación de Juan Bautista y de Jesús, de su actividad, es hacia el año 27. Suele decirse tradicionalmente hacia el año 30, que Jesús tenía unos 30 años más o menos, bueno, pero nunca se ha sabido cuántos años tenía exactamente Jesús cuando comienza a predicar ni cuando muere. No, la edad de Cristo, cuando muere Cristo, 33, pudieron ser 33, pudieron ser 34, pudieron ser 35 y hasta 36, cuando Jesús muere en la cruz. Pero bueno, determinamos así que hacia el año 27 comienza su predicación. Si fue 3 años lo que duró la predicación de Jesús, quiere decir que hacia el año 30 después de Cristo es cuando sucede la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, hacia el año 30. Tradicionalmente se dice hacia el año 33. No importa si fue 30 o 33, las fechas no interrumpen para nada el acontecimiento central y el suceso principal, que es la entrega de Jesucristo en la cruz y que muere por nosotros para nuestra salvación. 30, 33, no importa, pero estamos hablando un aproximado. Entonces, si hacia el año 30 fue la crucifixión, más o menos, quiere decir que hacia el año 30, 31 comienza la comunidad cristiana de Jerusalén, porque Jesús, antes de morir, envió a los apóstoles, vayan por el mundo entero, y poco después, bueno, eso fue después de muerto, cuando se apareció en sus apariciones a los 30, 40 días de muerto Jesús y resucitado, va apareciendo a los apóstoles, ahí les envía, vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a todas partes. Y ahí les envía el Espíritu Santo, Pentecostés, 50 días después de su resurrección, 50 días después de la resurrección. O sea, si su resurrección fue también en el año 30, el envío del Espíritu Santo es en el año 30. Y cuando reciben todos los apóstoles el Espíritu Santo, es el comienzo de la Iglesia. Ahí comenzó a funcionar la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia también nace el mismo año que Jesús murió y resucitó.
del mismo año, año 30 aproximadamente. Y esa iglesia nace con la venida del Espíritu Santo y con la primera comunidad de los apóstoles que fueron formando con su predicación. Hacia el año 36, cuando llevan 5 o 6 años de formación de iglesia y demás, se da el primer mártir por Cristo, el primero que muere mártir por Cristo, que fue San Esteban, que lo apedrearon por defender el nombre de Jesucristo. Y ahí también se da un acontecimiento importante, que es la conversión de Pablo. Más o menos por el mismo año, unos 5 o 6 después de la resurrección de Jesucristo y de formación de la iglesia, es la conversión de Pablo, que era perseguidor y se convierte en defensor y en predicador de Jesús y del Evangelio. Después, ya en el año 43, es la llegada de Pablo y Bernabé a Antioquía, donde se llama la comunidad cristiana cristianos, el nombre de cristianos. Y ahí el martirio, la muerte del segundo mártir, que es el apóstol Santiago el Mayor. El primer viaje del apóstol Pablo se da entre los años 45 y 48. La asamblea de Jerusalén, la reunión de los apóstoles para determinar ciertos problemas, es hacia el año 49. Hacia el año 50-52 se da el segundo viaje misionero de Pablo y ahí aparece la primera carta escrita. La primera carta escrita del Nuevo Testamento es las 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses. Después viene el tercer viaje sobre el 53 al 58. En el 56-57 es la primera carta a los corintios y posiblemente también la carta a los filipenses. Las cartas se van escribiendo poquito a poco por Pablo. Después de los viajes misioneros de Pablo, forma las comunidades y después les escribe cartas. Ahí se van formando poco a poco los libros del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado de tesalonicenses, filipenses, corintios, la segunda carta a los corintios después, poco después, la carta a los gálatas, a los romanos, la carta de Santiago. Bien, al año 58-60, que estaban escritas estas cartas, el arresto de Pablo, en Cesarea. Es arrestado por los mismos romanos o el mismo pueblo judío. Después, el año 60, es el viaje de Pablo a Roma. Viaje de Pablo a Roma hacia el 60. Y en el 61-63 muere Santiago el Menor. Había muerto el mayor, ahora el menor. Y se escribe la carta a los colosenses. Pablo desde Roma, en la cárcel, escribe la carta a los colosenses, a los efesios y a Filemón. También la primera carta de Pedro la escribe en el año 64. En 64 al 67 ya es el martirio de Pedro en Roma. Pedro muere en Roma entre el año 64 y 67. En el 65 Pablo escribe la carta a Timoteo y la carta a Tito. En el 65 al 70 ya se escribe el primer evangelio. El primer evangelio no es el orden que aparece en la Biblia, sino fue el de Marcos. El primero, parece ser que se había escrito antes un evangelio de Mateo, pero se perdió. Y después hubo un segundo evangelio de Mateo, que es el que se conserva ahora y que se escribió un poquito más tarde. Pero el año 65 al 70 es el evangelio de Marcos. En el 67 es martirizado Pablo en Roma. Muere Pablo en Roma. Y ahí, antes de morir, por esa época también se escribe la carta segunda a Timoteo y también se escribe la carta a los hebreos. Y en el año 70 se destruye la ciudad de Jerusalén. Históricamente, el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida por los romanos. Después, entre los 10 siguientes años, se escriben las cartas de Judas, la segunda de Pedro. En el 80 más o menos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Ya van 3 evangelios. El de Marcos ya estaba escrito un poco antes. Mateo y Lucas. Y los Hechos de los Apóstoles, que es un libro importante de la formación de la Iglesia. Y hacia el año 95 se escribe el Evangelio de San Juan. San Juan, el Evangelio más teológico, se escribe el último. Hacia el año 95 ya.
y se escribe también las cartas de San Juan y todo lo que escribió San Juan y el Apocalipsis. Lo último que se escribe del Nuevo Testamento es todo de San Juan, su Evangelio, sus cartas y lo último, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, prácticamente es de los últimos que se escribe también, ¿no? Entonces esto es un poquito la cronología del origen de cada libro, de todos los libros del Nuevo Testamento y de los apóstoles, en qué momento los escribían, o discípulos de los apóstoles. No todos los apóstoles escribieron todos, ¿no? Sino discípulos suyos también. Y más o menos pues cuando murieron los principales. Esteban el primero, Santiago el mayor, el hermano de Juan, el segundo, Santiago el menor después Pedro en Roma y después Pablo también en Roma. Y como murieron en Roma, por eso es que la iglesia ya se centró en Roma y de ahí, desde Roma desde Roma y Jerusalén comienza la expansión de la iglesia por todas partes del mundo. Entonces un poquito para que sepan en qué años. Todo es un siglo, desde el nacimiento de Jesús hasta el último escrito Apocalipsis de San Juan, prácticamente 100 años. Unos 100 años, pero los 60 primeros no hay ningún escrito. Los 60 primeros años son todo el testimonio de Jesús y de los apóstoles, oralmente, palabras. Y a partir del 60 hasta el 100 comienzan a escribirse esos 27 libros del Nuevo Testamento, que es nuestro Nuevo Testamento de hoy. Qué bien, Padre Roberto, el libro de la Nueva Alianza, Nuevo Testamento. Ahí hemos cerrado hoy con la cronología del Nuevo Testamento. Bien, Padre, estamos cerrando ya nuestro programa. Antes de irnos, tenemos que dar las gracias en nuestro programa. Muy bien, pues agradecemos a Dios por este programa de hoy. Gracias, Señor, por estas reflexiones, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Es como una voz misteriosa, penetrante, porque cuestiona, responde, alegra y fortalece. Penetra en el íntimo del ser, hiere, sana, angustia, libera, inquieta y trae paz. Que no nos hagas faltar, Señor, nunca el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Bien, terminamos nuestro programa. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.